Buenas noches, Gilberto. Muchas gracias a ti por la llamada. Está muy preocupado, doctor. Queremos hablar con usted, pues, más que sobre el fondo de la materia. Tenemos un grupo de oyentes, sobre todo aragüeños. Nos preocupa el hecho no solamente del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, sino del retiro de nuestro diputado por Aragua. Repito, más allá del fondo, el asunto que no corresponde en este momento hablar de eso. Queremos su opinión, usted como abogado del diputado Richard Mardo, de lo que ha ocurrido con el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de este diputado. Está al aire, doctor. Gracias de nuevo. A ustedes, miren, creo que la pregunta es muy oportuna en la manera como lo hace. Más allá del fondo, que no existe, puesto que se sustenta sobre pruebas falsas, en algunos casos y otros inexistentes. Yo creo que lo realmente grave para todos como ciudadanos, en particular para los aragüeños, es el atentado que se ha consumado contra el voto y en particular contra los electores del Estado de Aragua. Y me explico por qué. Debemos recordar que en las elecciones de septiembre del año 2010 salieron electos un número de 165 diputados, de los cuales 98 representan a la fracción parlamentaria del oficialismo. Esos 98 diputados representan 250.000 votos menos que los 67 diputados que fueron electos con los votos de la oposición. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque la oposición obtuvo en total más votos desde el punto de vista numérico, tiene una representación menor en la Asamblea. Y fue esa minoría representada con mayor cantidad de diputados quienes doblegaron, quienes consumaron un atentado contra el voto aragüeño en la Asamblea Nacional, puesto que menos votos los diputados que representan la minoría de los votos consiguieron defenestrar y sacar de la Asamblea Nacional la voz que representa a la disidencia aragüeña. Y esto puede ser no más que un tubo de ensayo de muchos otros allanamientos en contra de diputados, opositores e incluso de gobernadores electos por el pueblo, que también gozan del privilegio de la prerrogativa del antejuicio de mérito. Entonces, lo que ocurrió ayer fue un atentado contra el principio de la representación de las minorías. Lo que ocurrió ayer es una violación del artículo 187, numeral 20, conforme al cual las 2/3 partes de los presentes se requieren para allanar, levantar la inmunidad parlamentaria, pero además, cuando uno hace un análisis histórico de los acontecimientos recientes, uno se da cuenta que pareciera que el voto de algunos sectores de la población venezolana tiene más valor que el voto de los demás, puesto que, como he dicho, aún obteniendo 250.000 votos, el oficialismo ha conseguido mayor representación en la Asamblea Nacional y no teniendo la mayoría de los votos ha conseguido entonces sacar de la Asamblea Nacional a aquellos que obtuvieron la mayoría de los votos. Ese yo creo que es el análisis que yo puedo hacer y que me preocupa no solamente como abogado del diputado Richard Mardo, sino me preocupa como ciudadano venezolano, puesto que, como les digo, pareciera que el voto de algunos tiene menos valor que el voto de algunos otros, y eso es una clara violación de los principios fundamentales de la democracia y le resta valor a la vida en sociedad. Doctor, vamos a explicarle a los oyentes en criollo, en un término así bien rapidito, bien lacónico, esa interpretación que hizo la mayoría oficialista, la mayoría simple oficialista de la Asamblea Nacional, para aplicar el artículo 200 de la Constitución en vez del artículo 187, numeral 20. ¿Usted nos puede explicar rápidamente para que la gente que nos oye pueda entender cómo se interpretó cuando debería haber sido de acuerdo a la opinión de la mayoría de los doctrinarios, de los jurispensantes, con las 2/3 partes de quienes hacen vida en la Asamblea Nacional y no con la mayoría simple? ¿Puede explicarnos brevemente y en forma lacónica qué fue lo que ocurrió allí? Miren, ellos estimaron que
el levantamiento de la inmunidad parlamentaria es una autorización, simplemente. Y cuando le quitan el nombre de allanamiento de la inmunidad o de levantamiento de la inmunidad, hacen ver que se trata de una simple autorización, como la autorización que le concede, por ejemplo, la Asamblea Nacional al presidente de la República para sentarse temporalmente del país. Esa autorización que se le concede al presidente se hace con mayoría simple. Es una autorización más. Si es una autorización más, lo podemos hacer con una mayoría simple. Ahora, lo que establece el otro artículo, el 187, numeral 20, es que claramente señala que para autorizar la suspensión temporal o la separación temporal de un diputado, como lo es, por supuesto, el allanamiento de su inmunidad, se requieren las 2/3 partes. Es decir, en un caso, en el artículo 200, como se habla de autorización, aun y cuando no se señala la mayoría, si es simple o calificada, ellos dijeron que tratándose de una autorización puede ser simple. Ahora, la norma, que es la que regula este caso en particular, dice que es las 2/3 partes. Ellos le dieron, por supuesto, valor a la norma que les convenía, habida cuenta que no tenían las 2/3 partes. Ese fue el criterio que prevaleció. Pero fíjate, si uno analiza las imágenes de lo que ocurrió el día de ayer en la Asamblea, se da cuenta que ni siquiera hubo el acto de la votación como tal. Lo que hizo el presidente de la Asamblea fue asumir la condición de mayoría simple, quiere decir que estaba aprobada el allanamiento, pero no hubo un conteo a mano alzada de los votos, no hubo una votación, no hubo levantamiento del acta, lo cual te da cuenta incluso de lo débil de esta tesis, que lo único que busca es evadir una norma muy clara en la Constitución que te dice la suspensión temporal del cargo de un diputado debe requerir el voto de las 2/3 partes de la presente, cuando la otra norma del artículo 200 solamente dice autorización, y como dices tú, en criollo esto dice una autorización, las demás autorizaciones son mayoría simple, vamos a darle con mayoría simple. No, ese es el argumento. Es el argumento que ellos expresan. Ya para culminar, porque el tiempo en radio como en televisión es criminal y atenta contra nosotros. Situación actual, ¿cómo quedó ahora el diputado aragüeño Richard Mardo? ¿Sigue siendo diputado? ¿Qué piensa hacer la defensa? ¿Qué recursos piensa oponer? ¿Qué va a hacer ahora la situación, de acuerdo a la situación jurídica de Richard Mardo, usted como uno de sus apoderados? La situación jurídica de Mardo es la peor de todas. ¿Por qué? Puesto que aunque es diputado, no puede ejercer el cargo y además está inhabilitado para ejercer cualquier otro. Lo que pensamos hacer es seguir dejando claro la ausencia de pruebas en este caso, reclamar ante el TCJ la debida interpretación y la protección a la Constitución, que se garantice el respeto al texto constitucional a través de los recursos que la ley nos da, y por el otro lado, aun y cuando no es a nosotros a quien nos corresponde probar nada, vamos a demostrar la inocencia del diputado Mardo, y digo que no nos corresponde a nosotros demostrar nada, porque de acuerdo a nuestra Constitución a la gente es inocente hasta que se demuestre la contraria, y la Fiscalía ha dicho reiteradamente que no tiene pruebas de nada. Nosotros sí tenemos pruebas de inocencia, nosotros tenemos pruebas de la falsedad de los argumentos hechos en contra de Mardo, y los vamos a presentar en las distintas instancias que corresponden. Se presentará en Fiscalía, solicitará diligencias de investigación que demuestren la veracidad y hará frente al proceso tal y como lo ha hecho hasta ahora. Doctor Jesús Loreto, le agradecemos muchísimo la atención, su tiempo, su participación. Estamos a la orden cordialmente acá en Victoria FM, en La Victoria, principalmente este espacio. Cualquier cosa que usted desee, pues sacar al aire, comunicar, sobre todo al pueblo aragüeño por esta decisión, pues está completamente abierto los micrófonos de Victoria FM, ¿no? Y agradecemos y un saludo al pueblo aragüeño, que de toda Venezuela creo que los que han sido más afectados por esta decisión. Gracias, doctor. Amigos, oigan ustedes. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Oigan ustedes al doctor Jesús Loreto, abogado del diputado Richard Mardo, ya lo oyeron. Esa es la situación que hay. Yo soy aragüeño, pago impuestos en Aragua. Me interesa que mis diputados aragüeños, todos los de Aragua, del lado oficial o del lado de la oposición, me interesa Elvis Amoroso, me interesa Rosa León, me interesa María León, me interesa Richard Mardo, me interesa Irán Gaviria, son mis diputados de Aragua y son quienes dentro del marco de las funciones de un parlamentario, además de legislar, tienen función contralora sobre el Ejecutivo. Ahora tenemos uno menos
que puede controlar al Ejecutivo en la Asamblea Nacional. Eso es lo que hay. 7:30, ya tenemos que ir antes de publicidad, así que podemos leer algún